Sin embargo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía absolutamente nada. O sea, una cosa es que uno que tenga plata, otra cosa es que sepa qué hacer con ella. Entonces yo no sabía ni administrar, ni ganar, ni mucho menos invertir mi plata. Conseguí libertad financiera muy rápido, tenía una libertad financiera que me generaba unos buenos ingresos pasivos pues estando de 22, 23 años y yo pensé que ya tenía el mundo conquistado. Aprendí muchas cosas, aprendí a las malas lo que significaba una garantía real versus una garantía personal desde el aspecto legal, y me tuve que replantear todo lo que creía que medianamente sabía en ese momento. Hoy en día invertimos en bienes raíces en Colombia, en Estados Unidos. Hemos formado a más de 4.500 personas en inversiones en nuestra comunidad y hemos canalizado alrededor de 3.5 millones de dólares, digamos, en este viaje. Cuando digo canalizado significa personas que hacen negocios directamente con inversiones sostenibles. Nosotros no captamos dinero. Las inversiones es lo mismo. Yo veo que la gente llega a veces con una expectativa muy errónea como de, uy, ¿cuál es la inversión que me va a hacer rico? ¿No? Y en realidad no es la inversión, es el inversionista el que se hace rico a través de múltiples inversiones y volviéndose bueno en el proceso, porque si usted no se vuelve bueno en el proceso está condenado a que el resultado sea el que dicte cómo le va a invertir. Bueno, don Luis, hoy estamos aquí en un nuevo episodio del podcast, episodio número 7. Hoy te traigo porque quiero que mi comunidad y mis clientes aprendan de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Pero antes de empezar a hablar de este tema, quiero pues conocerte primero como persona, cómo iniciaste en este mundo, qué profesión tienes. Bienvenido. Bueno, Jeff, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos los empresarios de mercado aplicado y pues siempre dispuesto a aportar un poquito de lo que hemos aprendido en este camino de las inversiones. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te cuento así rápidamente de mi historia? Yo llevo 16 años invirtiendo, tengo 36 años actualmente, arranqué a los 20, invertí más por, digamos, por necesidad que porque quisiera. La razón fue porque mi papá murió cuando yo tenía 14 años, a mí me entregaron una herencia a los 18, y uno diría, pues chévere arrancar con herencia, sí, tienen todas las razones, más chévere uno arrancar con un capital. Sin embargo, yo no sabía qué hacer, yo no sabía absolutamente nada. O sea, una cosa es que uno que tenga plata, otra cosa es que sepa qué hacer con ella. Entonces yo no sabía ni administrar, ni ganar, ni mucho menos invertir mi plata. Entonces a mí me quedaron un par de inmuebles y yo tenía que decidir qué hacer con eso. De los 16 años les puedo resumir 8 años en un montón de cagadas. Básicamente yo tuve que aprender a los trancazos. Sí, me leí el librito de Kiyosaki de Libertad Financiera, de Padre Rico, súper bacano. Tuve la oportunidad de estudiar algunas cosas pues en la bolsa de valores, pero principalmente aprendí mucho más en la calle de lo que se debe hacer y lo que no. Resulté vendiendo pues algunos de los apartamentos para realizar inversiones. Conseguí libertad financiera muy rápido, tenía una libertad financiera que me generaba unos buenos ingresos pasivos pues estando de 22, 23 años y yo pensé que ya tenía el mundo conquistado, porque la verdad es que así fue como yo pensé que estaba, yo estaba súper bien, pero resultaba que yo no sabía invertir, yo solamente había puesto la plata en unos lugares donde yo creía que era una buena idea y después de unos 4 o 5 años todas esas inversiones maravillosas que me daban libertad financiera se fueron al sanitario, por no decirlo de otra forma, y casi me quiebro. Pues no, yo no me quebré porque ya sabía vender afortunadamente, pero si no me hubiera quebrado, estuve a una mierdésima de quebrarme y perdí casi el 90% de la herencia de mi papá, se perdió haciendo inversiones mal hechas, no con mala intención, sino por puro desconocimiento. Entonces me tocó replantearme, me di bastante duro contra el muro, tuve un posgradito como de 300 y pico mil dólares de la calle literalmente, y lo que terminó pasando fue que tuve que aprender de los errores que había cometido a la hora de inversión. Aprendí muchas cosas, aprendí a las malas lo que significaba una garantía real versus una garantía personal desde el aspecto legal, y me tuve que replantear todo lo que creía que medianamente sabía en ese momento para poder volver a recoger y volver a empezar y volver a hacerlo bien. De eso ya llevamos 16 años. Me gusta mucho contar un poquito más de los fracasos para que no la tengan que cagar como yo. Y de los aciertos, por supuesto, también digamos que nos beneficiamos, pero creo que ese punto de los fracasos es un punto que a veces obviamos y que queremos saltar o que de pronto no le damos el foco suficiente como para evitar aprender de manera muy costosa. Hoy en día invertimos en bienes raíces en Colombia, en Estados Unidos. Hemos formado a más de 4.500 personas en inversiones en nuestra comunidad y hemos canalizado alrededor de 3.5 millones de dólares, digamos, en este viaje. Cuando digo canalizado, significa personas que hacen negocios directamente con inversiones sostenibles. Nosotros no captamos dinero.
Y bueno, pues de ahí ya llevamos 16 años y ahí te resumí un poquito pues como de los vaivenes, de los aciertos y de las cagaditas que hemos hecho durante el proceso. Claro que sí, y mira que me hace sentido lo que dices de enfocarnos también en los errores, porque en el e-commerce en Estados Unidos es muy similar. Aunque llevemos un modelo de negocio que ya fue validado en Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador. Entrar a Estados Unidos básicamente es volver a hacer una validación, obviamente con herramientas previas, como te pasó a ti, pero al final del día es enamorarse del proceso, enamorarse de los errores que está cometiendo para ver qué está aprendiendo de ellos e iterar, 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 iterar hasta que encuentre precisamente esa ruta que le permite validar el producto, escalarlo y empezar precisamente a crecer. Pero es lo que tú dices, yo se lo digo a mis clientes, ojalá no le vaya bien tan rápido porque usted va a creer que así es. Que ya la sabe. Sí, Total, te lo digo, o sea, tengo total. clientes que llegan 2 años, llegaron al $1.000.000 de ventas en e-commerce y a los 2 años siguientes se saturó el mercado, le replicaron el producto, los empleados se les llevaron las cuentas y al final, no, como no supo cuál fue la ruta para llegar, porque digamos se ganó la lotería, como dices tú, recibiste una herencia, no sabe cómo volver a empezar. Sí, o sea, 100% de acuerdo a lo que estás diciendo. En las inversiones es lo mismo. Yo veo que la gente llega a veces con una expectativa muy errónea como de, uy, ¿cuál es la inversión que me va a hacer rico, no? Y en realidad no es la inversión, es el inversionista el que se hace rico a través de múltiples inversiones, volviéndose bueno en el proceso, porque si usted no se vuelve bueno en el proceso, está condenado a que el resultado sea el que dicte cómo le va a ir. Es decir, eh, usted puede que le pegue una inversión y que le vaya muy bien, como puede que le pegue un producto en e-commerce y le vaya muy bien, ¿cierto? Pero si usted no desarrolló las habilidades necesarias para que eso sea sostenible, entonces usted va a ser esclavo de que le tiene que ir bien por cosas que no dependen de usted. Lo Claro. mismo pasa en inversiones. Yo puedo cobrar una inversión, no sé, supongo que cogí Bitcoin por allá en 2011 y le pegué al marrano y fue pucho y me gané un montón de plata, pero eso no significa que yo tenga las habilidades para sostener. Entonces no es llegar, sino sostenerse, ese es el truco. Yo llegué a la libertad financiera y no fui capaz de sostenerme porque no lo había hecho de manera sostenible sin querer queriendo. Hoy Claro. en día tengo libertad financiera, pero de una manera muy diferente como la tuve hace unos 10 años. Entonces yo creo que es volverse amigos del proceso, tener claro que uno se va a equivocar y tratar de equivocarse de una manera razonable, ¿cierto? No equivocarse a lo loco, pues con grandes cantidades de dinero por probar un montón de cosas exóticas, sino irlo haciendo de manera como orgánica. Así es, así es. Y ya digamos que hablando un poquito de inversiones en finca raíz en Estados Unidos, uno escucha muchas cosas, como que no tiene barreras de entrada porque con poco se puede empezar, que a veces es mejor invertir en casas familiares que de pronto en inversiones comerciales, pero quisiera preguntártelo a ti. ¿Hay barreras para entrar? ¿Se puede empezar con poco? ¿Y qué tipos de inversiones se pueden hacer en finca raíz en Estados Unidos? Bien, en realidad, digamos que no hay una limitante grave o fuerte respecto a entrar al mercado. Es decir, yo puedo invertir en bienes raíces en Estados Unidos con montos pequeños. Usualmente lo puedo hacer a través de dos mecanismos. Uno sería la bolsa de valores en Estados Unidos. Hay un mecanismo que se llama REITs o Real Estate Investment Trust, que básicamente son fondos de inversión inmobiliaria, donde yo puedo comprar un REIT por 50, 100, 200, $500, que no es una gran cantidad de dinero, y puedo participar de las rentas de ese REIT directamente. O lo puedo hacer también a través de algo que se llama crowdfunding inmobiliario, donde yo participo por una fracción de un proyecto y también entonces tengo la oportunidad de recibir rentas. Sin embargo, aunque es muy fácil entrar, ese no es el problema. El problema es que uno tiene que revisar bien con qué entidad lo va a hacer y cómo está estructurada a nivel tributario. ¿Por qué? Porque la tributación en Estados Unidos es un tema bien relevante y para los extranjeros, desde donde sea que nos estén escuchando, tiene reglas diferentes a los locales como en cualquier lugar del mundo. Si yo no tengo cuidado con la estructura tributaria de cómo voy a entrar o del lugar donde yo estoy poniendo mi dinero, cómo va a ser, puede que sí pueda entrar, pero puede que no sepa salir o puede que me pongan unas multas interesantes o puede que sea poco rentable. Ejemplo rápido. Si usted invierte en los Estados Unidos siendo extranjero, sin ningún tipo de documentación fiscal que pague impuestos en los Estados Unidos, es muy probable que usted le aplique una retención en la fuente del 30%.
¿Qué significa eso? Que si usted tiene una renta tradicional que le da el 5 o el 6% anual, que es lo que da una renta tradicional más o menos en casi cualquier mercado, y le van a sacar el 30%, 6 por 3, 18, eso es el 1.8%. Quiere decir que usted le van a dar el 4 o el 3% de renta. Entonces, ¿para qué va a hacer todo ese esfuerzo? Para ganarse mucho menos. Para eso compra un CDT en Colombia, ¿cierto? Entonces, la estructuración tributaria previa o la formación de conocer el mercado antes de yo entrar en el mercado es fundamental para yo saber si me va a ir bien o si me va a ir mal o si sí justifica. Porque mucha gente dice, sí, yo conozco los negocios, yo sé que puedo invertir $100 o $500, pero lo que no saben es las implicaciones de cómo lo hicieron. Y es ahí donde nuevamente vuelvo al tema de la habilidad. No es solamente conocer la opción de inversión, opciones de inversión hay un montón. Pero el tema es si yo sí sé cómo funciona esa inversión para mi perfil, en mi situación financiera y en mi situación tributaria. Ok, perfecto. Y tú acabas de hacer un comparativo que me parece que sería bueno profundizarlo, y es un CDT en Colombia o inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Ahí, digamos que si yo pongo esos dos valores sobre la balanza, pros y contras de cada uno en tu perspectiva. Bien, yo creo que el CDT es un mecanismo interesante siempre y cuando el mercado esté en un ciclo, digamos, de tasas altas de interés. En el caso de Colombia, hoy en día estamos en un ciclo más o menos de altas tasas de interés, es decir, no veíamos CDTs al 15, al 16, al 17% hace muchísimos años. Eso fue producto de la inflación. Entonces, digamos que el CDT con tasas altas es una oportunidad que se puede aprovechar, pero que hay que saber que no dura toda la vida y que hay que tener cuidado porque el CDT te renta, pero te renta en pesos colombianos, ¿sí? Entonces no te protege frente a una eventual devaluación del peso colombiano con otras monedas, como es el dólar, ¿sí? En ese orden de ideas, sí, la rentabilidad del CDT se puede medir, pero tienen que tener cuidado también con la estabilidad fiscal del país. Hoy en día, la estabilidad fiscal de Colombia está puesta en duda por muchas situaciones, pues que más allá de cualquier tinte político, hoy en día la regla fiscal del país está delicada, es decir, hay poco recaudo, estamos en un déficit fiscal desde hace un par de años que se viene pronunciando cada vez más y que eso da para pensar pues que Colombia es un país a nivel fiscal medianamente riesgoso hoy en día. ¿Listo? Entonces no puedo tener yo todo, o sea, digamos que el criterio de inversión no puede ser cuál me da más rentabilidad, porque evidentemente les puede dar más rentabilidad un CDT, pero si yo lo veo a nivel internacional, con la tasa de cambio, con los riesgos país, no necesariamente siempre mover por el CDT. Entonces, sí, hay que aprovechar la rentabilidad alta del CDT, estoy de acuerdo con eso, nos durará 1 o 2 años más, no sé cuánto más, dependiendo de las condiciones internacionales, pero eso no quiere decir que yo no deba mirar otros lugares y diversificar mi portafolio en riesgo activo y en riesgo país, porque el CDT es diferente al bien raíz y el peso es diferente al dólar. Entonces yo debería tener una estrategia que me permita invertir en ambas cosas para cubrir diferentes riesgos. Ya, perfecto. Eso está muy claro. Y mira que en e-commerce pasa lo mismo. A mí ahí me dicen, pero ¿para qué vender en Estados Unidos? Que, por ejemplo, nosotros les decimos, empecemos con 5,000 o 10,000 dólares por mes y vamos escalando. Y me dicen, no, pero yo en Colombia ya facturo más de 200,000 dólares. Yo pues, no me puedo poner la meta de 5,000 o 10,000. Y yo siempre le digo pues primero es que vamos a poner una marca nueva en el mercado, ¿sí? Segundo, Estados Unidos es el país con mayores ventas, pero también de mayor competencia. Allá es mucho más caro. Mucho más costoso todo lo que vas a hacer. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, haciendo un símil de finca raíz, lo que tú dices, con e-commerce? Y es que yo le digo, lo que pasa es que cuando tú vendiste 10,000 dólares en Estados Unidos, se te abrió una puerta de llegar al $1,000,000, ¿sí? En cambio, en Colombia o en México o en Latinoamérica, puedes estar en 100,000 y en 10 o 20 o 30 años estar en 80,000 por alguna condición, ¿sí? Entonces es muy diferente la proyección que hay cuando abriste la ventana a la proyección que hay en Latinoamérica y la estabilidad económica versus la estabilidad política. Yo que he evidenciado, en Estados Unidos el presidente no afecta a la economía tanto, ¿sí? Porque cada estado tiene su legislación, el país es muy grande y puede tomar decisiones bruscas, como incluso ahorita está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, pero aún así la economía uno la siente, no se le desploman a uno las ventas, incluso con los aranceles. Fue algo que duró 20 días, pero al final del día se estabiliza muy rápido la economía y como el nivel de consumo es tan alto,
uno vuelve y toma, digamos que retorna las ventas rápido. Entonces, claro, mucha gente me hace el comparativo así, pero es que yo ya soy grande en Colombia o en México, ¿para qué me voy a arriesgar? Y le digo, no, pues si tú crees que donde estás bien y no quieres escalar tu empresa, sino estabilizarla, y ahí estás bien, efectivamente. Pero si tú sientes que tocaste techo y quieres escalar tu negocio a un país donde no tengas techo, es Estados Unidos donde tienes que estar. Y yo creo que pasa lo mismo en inversión inmobiliaria, ¿no? Claro. O sea, lo que estás diciendo tiene mucha sensatez porque es pensar en el empresario, cómo yo puedo diversificar mi riesgo desde el ejercicio empresarial. Si yo todas mis ventas las tengo en Colombia y Colombia se jode, o se jode Perú, o se jode México, o se jode cualquier otro, y Estados Unidos también se podría joder, pues yéndonos al ejercicio. Entonces es mejor tener ventas en diferentes países, sin duda alguna, porque me permite tener una diversificación de ingresos de diferentes fuentes gubernamentales, pues de diferentes fuentes, de diferentes latitudes y todo bien. En Estados Unidos pasa lo mismo con el bien raíz. Los bienes raíces en Estados Unidos son un tema bien interesante, son bien apasionante porque, aparte el tema tributario es un tema bien estructurado, pero si tú juegas bien en las fichas a nivel de la tributación, puede existir mecanismos en los que yo puedo invertir y ganar muy buen dinero perfectamente exento de impuestos de manera legal. ¿Sí? Tengo muchos mecanismos en los que puedo utilizar exenciones de impuestos. Te voy a mencionar 2 o 3 rapiditos. Por ejemplo, si yo compro un bien raíz en los Estados Unidos y ese bien se valoriza y yo lo vendo, yo puedo utilizar una ley que se llama el intercambio 1031 o el 1031 exchange, y si yo meto esa plata en una escrow account, que pues no voy a profundizar mucho sobre eso, pero es una cuenta especial donde yo simplemente me comprometo a invertir el restante del dinero, o todo el dinero de la venta, más las utilidades, en otro bien raíz que sea de pronto más grande, pues ese impuesto se patea hacia el futuro indefinidamente, es decir, no tengo que pagar impuesto en ese momento en la ganancia de la venta, cosa que en otros países sí lo tengo que hacer. Si no lo quiero hacer vía 1031, sino que quiero sacar el dinero, ¿por qué muchos ricos en Estados Unidos casi que obligatoriamente terminan en bienes raíces? Porque en bienes raíces tú puedes hacer algo que se llama una refinanciación sobre el valor de la propiedad. Y la refinanciación en Estados Unidos es diferente a la refinanciación en otros países. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Yo puedo poner un valor, o sea, el valor de la propiedad si sube, yo puedo prestar dinero sobre ese valor y utilizar ese dinero para invertir más, porque las tasas son favorables en Estados Unidos, o simplemente puedo sacar mi ganancia a través de la deuda, que eso es un concepto que muchas veces en Latinoamérica sería loco pensarlo, pero allá todos los ricos, en vez de vender su inmueble, lo que hacen es refinanciar y comprar otra propiedad. Y como la deuda la deuda no es ingreso y la deuda no es venta, entonces la deuda no está grabada ni tiene impuestos. El 90% de los ricos más ricos tienen deuda en Estados Unidos, una deuda que funciona para crecer más el patrimonio. Entonces, o 1031, o en el caso de refinanciación, o la tercera sería muchas veces la depreciación y la segregación de costos, que es una técnica contable con la que yo puedo descontarme de mi empresa los gastos asociados al funcionamiento del edificio, del inmueble como tal, y todas esas estrategias, si yo las utilizo bien, pues me pueden dar un escenario realmente libre de impuestos en Estados Unidos, ¿sí? Claro. Y que por eso mucha gente en Estados Unidos invierte allá, y usted ve a muchos ricos allá como el mismo Donald Trump, que usted al final del año, ¿y este man cuánto pagó de impuestos? Nada. De renta, nada. ¿Por qué? Porque se van a utilizar el código tributario con los bienes raíces. Claro, claro. De hecho, acá en el podcast tengo un episodio con una colombiana que se volvió agente de la IRS y explicaba eso y cómo ella se dedica a asesorar precisamente a empresarios en finca raíz que precisamente usan esos mecanismos. Y ahí es donde también las personas que nos escuchan, es muy importante que comprendan que Estados Unidos es un país donde de verdad las reglas, digamos así, las puede uno usar a su favor y usted no esté haciendo nada ilegal, como en Latinoamérica, ¿no? Aquí no estamos escondiendo nada, eso es 100% legal, como dirían, by the book. O sea, estoy 100% cumpliendo la ley. Si yo entiendo que cómo se juega el juego, allá el juego está diseñado para invertir y para reinvertir. Así son las leyes de Estados Unidos. Es un país muy capitalista, para bien o para mal, pero así es. Es que ahí es donde viene la palabra clave, reinversión. Si es que el país te abre la puerta, pero después de abrirte la puerta, lo que busca es que el capital se quede, básicamente, ahí. Entonces, fíjate que no es que te dé exenciones simplemente para que te lo gastes, sino para que lo reinviertas y para que el capital crezca dentro del país. Y yo lo veo
Eso pasa también cuando empiezan a vender en e-commerce y tú acabas de tocar otro tema también, es el tema del apalancamiento y las tasas de interés. Es otro mundo, ¿no? O sea, las tasas de interés, el apalancamiento que ofrecen en Estados Unidos versus en Latinoamérica, que te toca esperar a que tengas no sé cuánto scoring, cuántos empleados y todo para que empiecen a darte financiación, eso es otro mundo, ¿no? Yo creo que hay un punto a rescatar, hay dos puntos claves que dijiste. El tema del gasto no es que uno no pueda gastar, sino que uno puede gastar, pero hay estrategias tributarias para que ese gasto sea sostenible y aún así no te toque pagar impuestos. Ejemplo rápido, yo puedo tener una propiedad, remodelarla y la puedo refinanciar o le puedo hacer depreciación del activo. Cuando se me acabe la depreciación y lo vaya a vender, le puedo hacer un 1031 o la puedo volver a refinanciar o puedo vender y comprar otra casa y entonces digamos que voy como chutando el problema de impuestos indefinidamente. Cuando digo problema no me refiero a que esté agravando ningún problema, sino que no tengo que pagar impuestos este año, ni el otro, ni el otro, porque sé utilizar el código tributario de una manera real, con todas las reglas normales. El otro punto es el crédito en Estados Unidos. En Estados Unidos, después del Congreso de Bretton Woods, que fue por allá en 1940 y pico, Estados Unidos se volvió la potencia mundial. Se volvió la potencia con la que todos referenciaban, mejor dicho, las monedas del mundo se referenciaban en una tasa de cambio fija al dólar, y el dólar tenía 2/3 del oro mundial, entonces era el país más rico del mundo, y desde eso Estados Unidos goza de una ventaja importante, y es que es la moneda del mundo, ¿sí? La moneda mundial, todos negociamos en dólares. Eso tiene una ventaja, la ventaja es que como todos negociamos en dólares, Estados Unidos tiene una infraestructura mucho más amplia para poder prestar dinero porque es el dueño del dólar, ¿cierto? Es quien decide cuántos dólares va a haber en la economía. Eso le da una ventaja sobre cualquier otro país, ¿sí? Cualquiera. Y por lo tanto, la infraestructura de crédito de Estados Unidos es mucho más robusta, mucho más amplia, mucho más competida. Donde tú en Estados Unidos, no sé, tendrás miles de bancos compitiendo por clientes, aquí en Colombia tendrás los mismos 15 bancos de siempre, ¿cierto? Eso hace que la competencia incentive el consumo, incentive el dinamismo, incentive el servicio al cliente, incentive muchas cosas, incentive las tasas también. Y entonces en Estados Unidos el apalancamiento es algo muy común. Estados Unidos es un país que vive mucho del crédito y que utiliza demasiado el crédito para todo, para todo, para todo. Para su consumo general es mucho más barato, entonces eso hace que la dinámica sea más rápida. En Estados Unidos el mercado es mucho más rápido, más líquido, la gente compra más y compra más fácil, tiene más dinero disponible. Y el crédito es una gran parte de, o sea, el crédito es un pedazo súper importante para que un país funcione, ¿sí? Entonces, en este caso Estados Unidos es el mayor productor de créditos, por llamarlo así, y pues nos permite entonces aprovecharnos de ese mercado en el buen sentido de la palabra y le permite a los consumidores consumir mucho más. En Estados Unidos, mira, es mucho más fácil vender en Estados Unidos en términos generales de lo que es vender en Latinoamérica cuando tú lo ves por ingresos. Porque tú en Latinoamérica estás compitiendo con, no sé, con el colegio de los niños, con el arriendo, ¿cierto? En Estados Unidos estás compitiendo probablemente con el dinero que les sobra. Y eso es un tema diferente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes del mercado pues, norteamericano. Claro. Cuando uno va a hacer inversión inmobiliaria, hay algunas ciudades, algunos estados donde tú veas que hay más oportunidades que otros o en cuáles hay más dificultades que otros. Bueno, para la inversión inmobiliaria hay que tener mucho cuidado con la parte legal. Los estados en Estados Unidos tienen su propia ley estatal. Entonces, tú estás como invirtiendo en... Estados Unidos tiene 51, 52 territorios. Son como 52 mini países. Cada uno tiene sus reglas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo invertir en un estado que en otro. Hay estados que se llaman landlord friendly states, que son como amigables con el dueño del inmueble, y hay otros que son más tenant friendly states, que son más amigables con el inquilino. Cuando digo más amigable me refiero a nivel legal, que tienen más restricciones para remover un inquilino si no te paga la renta, que tienen más restricciones de cuánto puedes pedir tú el inmueble, cuánto le puedes subir a la renta, etcétera, etcétera. Entonces, primero tú vas a querer estar o sea, si tú vas a invertir en inmobiliario, vas a querer estar en un landlord friendly state, listo, en uno que esté a favor más de los dueños del inmueble. Segundo, pues que eso se puede verificar en internet, simplemente busca landlord friendly states y ya, ahí te salen pues en Estados Unidos sin problema. Segundo, tú vas a querer un lugar donde tenga migración positiva neta, es decir, que esté llegando más gente de la que se esté yendo, especialmente por los temas del clima, listo. Entonces, pensaría yo pues que a mediano y a largo plazo eso tiende a tener pues varias cosas, más que todo políticas y más que todo migratorias. Hoy en día los estados pues que son muy interesantes para pensar en inversión a mediano y a largo plazo pueden ser Texas, que es el número 1 a crecimiento a largo plazo, Georgia, ¿sí? Puede ser las Carolinas, Carolina del Sur, Carolina del Norte,
esos por esos laditos están bien interesantes para crecer, como le ha pasado a Florida, porque tienen una migración interna, sobre todo de la parte climática. Mucha gente con el COVID, mucha gente cuando ya empieza a tener una edad mayor, pues esos fríos tan bravos que hay en el invierno, pues ya una persona mayor no los aguanta. Eso estar paleando nieve pues todos los días durante 6 o 7 meses del año, eso es muy bravo. Pues una cosa es ver la nieve de paseo, otra cosa es vivir en la nieve, son cosas muy diferentes. Sé que se congelan las tuberías y revientan. En fin, hay mil cosas del clima que uno pues de pronto viviendo en un país latinoamericano que tiene un clima más amigable, de pronto no lo ve tan importante. Y eso te genera una migración interna del país que sin duda alguna afecta pues el crecimiento. Entonces hoy en día lo que es Texas, nuevamente Georgia y esos estados que los mencioné, tienen un potencial interesante de migración y crecimiento poblacional. Y cuando yo tengo crecimiento poblacional, pues tengo más demandas de servicios como colegios, centros comerciales, hospitales, casas, etcétera. Y eso hace pues que el crecimiento del precio de mi vivienda y de mi arriendo pues sea mucho más interesante. Claro, no, y eso tiene, en e-commerce también afecta mucho el tema del clima. Hay productos muy estacionarios, demasiado estacionarios, casi que hay que guardarlos solo para cierta ocasión. Y ahí yo, por ejemplo, también digo a todo el mundo váyase por estados donde el clima sea más estable, porque va a tener ventas estables. Eso, para uno cuando está en Latinoamérica, el clima uno no lo ve como algo trascendental para su negocio, porque pues uno aquí tiene todos los climas en el mismo país. Pero allá sí es que eso, a mí me dicen, no, yo quisiera vender en Nueva York. Y yo, espera, ¿qué producto es? Porque allá hay estaciones muy fuertes y hay productos que no se van a vender. Entonces eso es muy importante, el tema del clima. Total. Ahora, ahí yo te quiero también hacer una pregunta y es, tú, ¿cuál es el tipo de inversionista ideal que tú tienes como visualizado, sí? Porque yo en e-commerce, por ejemplo, digo, Estados Unidos no es para todo el mundo. Y te voy a poner un ejemplo. A mí en redes sociales me escriben personas que dicen, tengo un emprendimiento con mi pareja o tengo un emprendimiento de hacer camisetas en mi casa. Quisiera venderlo en Estados Unidos y yo inmediatamente le digo, no es para ti todavía. Primero, Entiendo. valida tu producto, valida tu e-commerce en Colombia, en México, donde estás viviendo, valida tu producto, aprende de la cadena de producción, aprende de los problemas del e-commerce, escala tu negocio por lo menos a $5,000 a $10,000 y me contactas de nuevo para escalar tu negocio, ¿sí? Entonces, no sé si tú también tienes como algo que tú digas, porque yo digo, puedo decir, tengo $1,000, Lucho, quisiera comprar un lote, una casa en la Florida, ¿sí? ¿Tienes como ese inversionista mínimo viable para poder empezar? Claro, claro. Mira, entendiendo que la economía de Estados Unidos es mucho más robusta, yo pensaría que si ustedes quieren invertir en serio en los Estados Unidos, por ahí de $100,000 en adelante empieza a ser como viable. La razón es, no quiere decir que no puedan invertir desde antes, lo pueden hacer. Usted puede invertir $500,000. Hay una empresa, se la regalo ahí, pues por si la quieren revisar, que se llama Macondo BrickSafe, que es una empresa de crowdfunding inmobiliario que hace un buen trabajo. Y ustedes pueden invertir desde $1,000 en adelante en bienes raíces en Estados Unidos. Lo que pasa es que la garantía no es tan real porque les toca fraccionar todo el proceso. Entonces, pues claro, si yo tengo un inmueble que te permite invertir $1,000, no te va a poner la titularidad tuya 100% porque tú no invertiste el 100% del dinero. Listo. Entonces, digamos que si yo quiero invertir suavecito, listo, un crowdfunding que sea bien organizado, como en el caso pues de Macondo, puede ser Macondo BrickSafe, puede ser una opción. A mí no me pagan nada pues por decir eso, no lo estoy promocionando, todo bien, si lo quieres revisar, bacán. Pero ya si yo quiero realmente aprovechar el mercado estadounidense, ya sí es diferente. Pues como que si yo ya quiero utilizar las ventajas tributarias y el apalancamiento y todo lo que conlleva pues el proceso dentro de Estados Unidos, ya ahí sí, ahí estamos hablando pues de un valor como más relevante de $100,000 en adelante. La razón es que yo tengo que tener empresa, ¿cierto? Una empresa que sería una LLC. La segunda razón es que yo tengo que tener probablemente un documento fiscal a los Estados Unidos que se llama un IT number, porque como yo estoy invirtiendo en territorio estadounidense, si yo no tengo un documento fiscal como persona natural allá, lo más probable es que me vayan a hacer unas retenciones muy grandes y eso haga que el negocio no sea rentable. Entonces, yo necesito sacar un documento, necesito sacar una LLC y esos documentos me cuestan un mantenimiento, me cuestan entre unos 500 a unos $2,000 anuales, dependiendo del estado y de las condiciones y demás, porque tengo que presentar declaraciones de renta y cosas normales. Entonces, si yo ya le estoy metiendo un gasto de unos 500 a $2,000 anuales, pues ya tengo que cubrir ese gasto adicional a la rentabilidad, ¿sí? Entonces, como que ya empiezo a jugar como que, bueno, $50,000 les puedo invertir, sí, pero
de repente pues no sé si los puedo utilizar del todo. Entonces yo diría que por ahí de unos $100,000 en adelante, que yo sé que eso es una cifra interesante para una gran cantidad de personas, podría utilizar como todos los beneficios del mercado estadounidense. Listo. Si no, pues me puedo buscar opciones así fraccionadas y demás que no impliquen que yo saque empresa ni nada de esas cosas, pero tengo que tener presente que ahí yo no tengo las ventajas de utilizar el apalancamiento ni las ventajas de utilizar todos los incentivos fiscales que hay dentro del sistema, pues porque no le estoy invirtiendo como muy en serio tampoco. Entonces sí se puede, sin duda, desde cualquier monto, eso no es una limitante, pero para aprovecharlo de una manera real, yo pensaría que unos $100,000 en adelante es una cifra pues como razonable de ahí para arriba. Excelente. Y mira que yo hago un símil con el e-commerce y yo le digo lo mismo a todos y es, tú puedes empezar invirtiendo 10, $20 en publicidad, ¿m? Pero eso es para aprender del sistema, no más. O sea, ahí puedes dar tablas, puedes dar una pequeña utilidad o una pequeña pérdida porque estás probando el sistema. Nadie ha hecho Correcto. dinero con esa inversión. Y los Eh, anunciantes allá tienen presupuestos para meterle duro también. Exactamente. Y los americanos resuelven todo con dinero. Si se les bajan las ventas, invierten más dinero. ¿Sí? Si ven que hay una oportunidad, ponen dinero. ¿Sí? No ponen trabajo. No es me voy a enfocar más en mi trabajo. No. Yo veo cuando a una compañía se le están bajando las ventas y duplica la inversión en pauta publicitaria. Todo lo resuelven invirtiendo. Eso hace que el volumen de inversión, lo que tú acabas de decir, se puede hacer porque yo veo muchas personas en redes sociales, inviertan finca raíz desde los 1.000 o 2.000 dólares, pero deberían darle las comillas diciéndole para que aprendas del sistema, para que tú puedas iniciar a entender lo que significa la inversión, pero vas a hacer dinero grande a partir de los 100.000 dólares, porque así funciona también. No tanto, digamos, en e-commerce normalmente pueden ser a partir de los 4.000 dólares mensuales en inversión, ya usted, ya digamos que ahí usted empezó a no jugar las grandes ligas, pero sí por lo menos están dentro del sistema de promedios de inversión. Entonces creo Sí. que eso hay que saber desde qué monto es donde se empiezan a ver los números que la gente quiere ver, ¿no? Igual un monto pues por debajo de los 100,000 se puede, no quiero desalentarlos ¿cierto? Porque yo conozco empresas interesantes, así como hasta que les mencioné, que lo pueden hacer vía crowdfunding inmobiliario. Lo que Claro, pasa es que lo que tienen que tener presente es que la garantía como tal ya no es inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tú tienes una participación, una fracción sobre una LLC que viene siendo más una garantía personal, que eso de las cosas que yo les decía que lo aprendí después a las malas. Una garantía personal es que, hombre, yo tengo una acción de una empresa, que adentro de claro. la empresa hay un inmueble, pero yo no puedo controlar, por ejemplo, si esa empresa que hace el crowdfunding decide invitar más inversionistas y emitir más acciones y usted no se dio cuenta. Esas son cosas que yo no puedo controlar. Que uno dice, ay, pero eso no, eso sí pasa. Sí, eso sí pasa. A veces ha pasado. Pues a mí me ha pasado. Entonces, hay que entender que el riesgo es diferente porque yo no estoy poniendo el 100% del dinero y por lo tanto no puedo exigir el 100% de la garantía. Me toca recibir lo que me den. Eso no está mal, solamente es que el nivel de riesgo cambia a la hora de invertir y por eso hay que revisarlo antes de. Listo. Claro. Además, 100.000 dólares, vale, eso vale un apartamento estrato medio bajo en Latinoamérica, ¿no? También hay que Sí, entender que tampoco es que sea una inversión, digámoslo así, sí, exorbitante. Incluso en finca raíz, en Colombia o en Latinoamérica, es que si usted empieza por un apartamento de menos de 100.000 dólares, pues es como para rentar el 0. ¿Qué es? 0.5 como el 5 y al 6 anual de contado más o menos. exacto, y hacer mantenimiento y queda con el mantenimiento del apartamento y asiste a las asambleas. Sí, me hago entender, o sea, Sí, sí, también en sí, sí. contexto, pues es que al final del día, por debajo de ese dinero, no eres un inversionista inmobiliario, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ¿no? Estamos de acuerdo, es un monto para arrancar a hacer cosas como viables, ¿no? De Sí. ahí para arriba lo que ustedes quieran. Yo ahorita estoy haciendo un fix and flip, que es básicamente pues como comprar una propiedad, renovarla y volverla a vender. Y la propiedad pues no es la gran cosa, es una propiedad buena, ¿cierto? Es una propiedad chévere como estrato medio alto, pero es una propiedad que nos vale $300,000, ¿sí? Ok, En Florida. Y no es una super propiedad, es una propiedad normalita, estrato medio. Pero eso es algo estrato medio en Florida, ¿sí? claro. Y eso es lo que vale. Entonces, pues, nuevamente, como proporción, el mercado de Estados Unidos es un mercado mucho más grande, se puede ganar mucho más dinero, pero asimismo hay que invertirle mucho más dinero.
Claro, claro, claro. Bueno, perfecto. Ahí ya nos va quedando claro más o menos el panorama general de las inversiones, de los retornos, de los riesgos, de los montos mínimos viables, del empresario mínimo viable. Quisiera preguntarte sobre tu programa de orientación, mentoría, cómo funciona, cuál es el acompañamiento, qué tipo de resultados has conseguido para tu comunidad. Cuéntanos un poco. Bueno, súper. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Soy Rico. En esta comunidad lo que hacemos es ayudar a las personas a invertir en bienes raíces, en bolsa de valores y en criptomonedas, en los tres rubros. Alrededor de 90 días dura el proceso usual que las personas se toman, digamos, haciendo todo este proceso e invirtiendo en cosas reales. Nuevamente no captamos dinero de ningún estilo, no somos banco, no somos broker. Yo no les voy a decir, venga, que yo les voy a dar una rentabilidad del tanto por ciento. Eso no sucede. Nosotros les mostramos qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, por qué lo hacemos, para que usted aprenda a tomar decisiones e invierta de manera real. ¿Listo? Llevamos con la empresa 10 años, hemos graduado ya, bueno, ya han pasado alrededor de 4.000 y punta de personas, no sé cuántos hemos graduado en este momento, pero ya hemos pasado, creo que pasamos los 1.000 graduados con resultados 100% reales, los pueden validar en redes sociales cuando quieran, o les presento al que quieran sin problema. Y pues hacemos un proceso educativo con resultados reales, donde la gente arranca a invertir y tiene resultados reales pues, de inversión en esos tres rubros. Si quieren, les podemos dejar un linkcito ahí como referidos de parte pues, de aquí del podcast. Les damos un detallito por venir aquí, obviamente, de parte del podcast pues, de Mercado Aplicado, pues para que ustedes también aprendan un poco, si ustedes son empresarios. No hacemos... Hay que tener cuidado con algunas ofertas que aparecen por ahí en el mercado también, donde la gente piensa que va a aprender a invertir y mentiras que está buscando otro trabajo, ¿cierto? Es como que, por ejemplo, lo que tú enseñas es un tema de una profesión, un nuevo negocio, hay que invertirle mucho tiempo, eso es importante tenerlo presente para poder tener un negocio rentable, pero yo no tengo el tiempo de armar 5 empresas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos negocios, no hacemos emprendimiento, hacemos inversiones, para eso se requiere algo de dinero o algo de ingresos, ¿listo? Y obviamente pues como la capacidad de análisis, que eso es lo que les inculcamos para poder tomar buenas decisiones, pero para que no tengan que invertir tanto tiempo después en sus vidas de manera activa generando ingresos. Ese es el objetivo. Excelente, excelente. Y creo que aprender que le enseñan a uno es nuestra filosofía. O sea, no me haga. No, yo siempre le digo, usted quiere entrar a Estados Unidos, no contrate una agencia, contrate una mentoría porque usted necesita operar, aprender y usted quedar dueño del proceso. Porque si Claro. usted contrata a alguien que le haga todo el día que las cosas no salgan bien y usted necesita acabar el contrato, usted queda sin nada absoluto. Y usted no Por sabe eso por qué no se hizo bien. es como contratar un trader para que te invierta tu dinero. Eh, si el día que ese trader levanta el teléfono y te diga, perdimos el 90%, tú no vas a saber si fue una mala operación de él o es normal del mercado porque está fluctuando y tienes que esperar que vuelva a subir la marea, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. O Bueno, sea, Luis, no nos podemos saltar, mejor dicho, en la vida, si hay algo cierto, es que usted no puede saltar el proceso de aprender. Las habilidades hay que adquirirlas porque es lo único que usted le garantiza que va a ser sostenible en el tiempo, tanto en la empresa, generando plata, como en las inversiones, invirtiendo la plata que se generó. así es, Lucho, así es, y la verdad que este podcast me parece muy chévere porque es interdisciplinar, así fue con la gente de la IRS, también un abogado que crea empresas en Estados Unidos, y mira que siempre después de estos podcasts la conclusión es el mismo, enamórese del proceso, vívalo, aprenda de a poco, las barreras de entrada son tan pocas como tú acabas de decir, hay compañías que te dejan empezar desde poco, pero entréguese a aprender, no esté como esa ansiedad del resultado es lo que hace que la gente abandone el barco muy rápido y culpe a terceros de su resultado, ¿no? Porque es que Sí. contraté el mentor que no era, contraté la agencia o el asesor que no era, pero al final es que tú te formas tu propio criterio a través de los consejos y comunidad, ¿no? Para la parte de la comunidad es muy importante porque son las que te permiten ver que otros más adelante en el proceso están consiguiendo el resultado que tú no has conseguido solo porque no has llegado en el número de horas que él ha invertido en el proceso, ¿no? Es que para que uno le vaya bien, tiene que tener horas de vuelo, muchachos, punto. O sea, No más. ahí usted puede contratar un mentor o lo que usted quiera, pero a la hora del té es como usted lo aplique y la perseverancia de aprender de esos errores que los va a cometer en cualquier proceso, que le van a ayudar a usted a saber por dónde sí y por dónde no. Eso no se lo va a saltar, no importa el camino que usted escoja, ese pedazo no se puede saltar.
Así es. Y así es en cualquier negocio que usted coja y cualquier inversión. No hay una fórmula mágica, es más un método aplicado, consistente, persistente, en el que usted lo va puliendo y lo va refinando y lo va volviendo bueno y lo va volviendo bueno hasta que usted ya se equivocó y sabe por dónde no hacerlo y sabe por dónde sí hacerlo y le empieza a resultar de una manera consistente hasta que usted dice, bueno, yo ya sé hacer esto. Y ya. Excelente. Lucho, le quiero agradecer por asistir a este podcast, por capacitar a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a las personas que estamos acompañando en e-commerce, porque sé que muchos de ellos tienen en la cabeza, en la mente, invertir también en finca raíz, porque nosotros los llevamos a Estados Unidos en e-commerce, pero ellos quieren capitalizar también ese retorno que trae el e-commerce en otro tipo de inversiones y la finca raíz, la bolsa, cripto, todo este tipo de cosas son complemento a lo que el cliente precisamente quiere hacer, que es escalar sus capitales y que sus inversiones sean potencializadas. De verdad, muchísimas gracias. Creo que nos queda tema incluso para un segundo podcast. De verdad que creo que esto le va a servir mucho a la gente. No, muchas gracias a ti, Jeff, por invitarnos aquí a toda la gente de Mercado Aplicado, pues con todo cariño y con todo gusto en lo que les podamos servir, siempre muy dispuestos. Y cuando vayan a realizar pues sus primeras inversiones, ya saben que pueden contar con nosotros si así lo quieren, en temas de Estados Unidos, en bienes raíces, para asesorarlos bien y que tomen buenas decisiones y que no se vayan a dejar ahí meter los dedos a la boca o caigan en una estafa pendejamente. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos. Bueno, muchas gracias.